Señora Tamara Adrián, un gusto tenerla presente más allá de lo que vemos en esta segunda temporada por las plataformas virtuales. Es un gusto tenerla presente como entrevistada en este programa. Es un honor tener a la señora Tamara Adrián aquí presente. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, no, de nada, realmente es también para mí estar por acá. Bueno, señora Tamara, hablar de usted no alcanza una sola entrevista. Diputada, electa en el año 2015, abogada, profesora de Derecho, defensora de los derechos humanos, venezolana. Su trabajo como activista y su trabajo por reconocerse como mujer trans la llevó a ocupar el puesto de diputada, ¿correcto? Perfecto, sí. ¿Qué tal esta experiencia, señora Tamara? Bueno, el salto de la sociedad civil a la política o viceversa resulta para muchos activistas de derechos humanos una necesidad natural y a diferencia de la crítica que proviene de algunas y algunos diciendo que una cosa es la sociedad civil y otra cosa es la actividad política. Realmente se trata del mismo objetivo, e inclusive con los mismos medios. Me explico. Cada vez que alguien de la sociedad civil pretende cambiar algo en la actuación pública, tratando de lograr leyes, tratando de lograr la implementación y ejecución de política pública, tratando de lograr que se tomen decisiones de naturaleza judicial en el ámbito de lo que ha dado por llamarse el activismo judicial uh, y los juicios políticos. Realmente, cada vez que esto ocurre, es necesario ir a reunirse con personas que están dentro de la política para que tomen la batuta en esos órganos, bien sea en el Poder Ejecutivo, bien sea en el Poder Legislativo, bien sea en el ámbito judicial, tomen la batuta y lleven a cabo la transformación que se requiere. Eh, a mí me tocó muchísimas veces estar en esa posición de ir prácticamente a rogar a un funcionario que asumiera una determinada causa y explicando porque no necesariamente conocen la información ni tienen la formación necesaria para llevar a cabo esa actividad. Entonces, es una triple función, la función de convencer, la función de educar y la función de hacer el seguimiento para empujar que se logre el objetivo. Y es por eso que cada vez es más usual que activistas de derechos humanos hagan de manera temporal o de manera más larga un salto hacia la política, quite a que luego puedan volver, como ocurre en muchas ocasiones, a la sociedad civil, haciendo un tránsito casi natural, casi intuitivo entre una y otra, porque no existe contradicción. Pero cuando se hace eso, resulta evidente que para una parte de la sociedad civil ya tú eres político y no formas parte de la sociedad civil, y para la otra parte de los que están en la política consideran que tú eres sociedad civil, el que estás eventualmente incurriendo en el casi en el delito de incursionar en la política ahora que no eres un político profesional. Entonces se plantean esas disyuntivas desde el ángulo también. Ya que menciona eso tan importante de pasar de ser sociedad civil a ser una figura política, usted
es profesora o ha sido profesora docente de Derecho en universidades muy importantes de Venezuela, como la Universidad Católica Medellín, la Universidad Metropolitana, la Universidad Central de Venezuela. En estas dos vertientes de ser sociedad civil y ser política, ¿influyó en algo en su carrera como docente? ¿Hubo cambios en algún momento? Sigo siendo, sí, yo me retiré, finalmente pedí la jubilación de la Universidad Católica, pero me he quedado con la Universidad Central y la Universidad Metropolitana de tanto en tanto. Y eso me permite mantenerme siempre a la punta de la investigación, porque creo que uno de los deberes que tenemos todas y todos los que estamos en el ámbito del cambio social, de cualquier manera, es el de siempre estar innovando. No nos podemos nunca quedar atrás. Siempre hay que estar a la punta del progreso, siempre hay que empujar una idea nueva. Y por eso me es tan importante, en primer lugar, estar en contacto con la juventud. Creo que hay siempre entre esa juventud que nunca cambia su edad cuando tú enseñas, porque siempre tiene más o menos el mismo promedio de edad. Quien se pone más vieja es la docente, pero los asistentes a las clases siempre tienen el mismo promedio de edad, entre 19 y 25 años, para decir algo en líneas generales, aunque hay algunos que son más jóvenes y otros que son más viejos, pero es raro. Y eso obliga a una carrera en una competencia muy sana entre los jóvenes, la juventud, y quien quiere mantenerse en la punta del progreso. A ver quién tiene la idea más novedosa, a ver quién tiene la idea más, más factible y a ver quién puede empujar ese cambio de manera más rápida. Y se plantea entonces esa, digamos, competencia sana. Al menos yo la tengo siempre así. Y siempre les digo a mis alumnos, escuchen, hagan muchas preguntas y cuestionenme todo lo que puedan, porque yo aprendo tanto de ustedes como ustedes aprenden de mí. Y para concretar la respuesta, sí, eso obliga a que cuando tú entras en la actividad política, haces lo que no hacen otros políticos, que es tratar de escuchar y tratar de enseñar. Los políticos en líneas generales tienen dos defectos muy graves. No escuchan, por un lado, porque se escuchan su propia voz y creen que lo que ellos saben es lo que la gente quiere, de tal manera de que interpretan que lo que ellos creen es lo que hay que implementar independientemente de lo que piense la gente. Entonces hay que escuchar a la gente por un lado y por el otro lado hay que enseñar a la gente porque nadie nace aprendido y todas y todos tenemos que aprender día a día. Y si podemos ayudar a crear conciencia y ayudar a crear conocimiento en un grupo de la población, es algo que ayuda a toda la humanidad, a todo el grupo social. Y allí le quiero hacer una pregunta muy importante y es, ¿podría explicarme usted, no sé si como diputada, si como docente, si como abogada, podría por favor hablar un poco sobre qué tan igual o desigual está Venezuela ante otros países, por lo menos latinoamericanos, en temas de derechos LGBTI y qué va a pasar con eso en algún momento? El régimen chavista y madurista no ha podido hablar de los temas del siglo XXI. No ha podido hablar del desarrollo con inclusión, no ha podido hablar de las barreras a la inclusión social, no ha podido hablar de la de los temas de ambiente y desarrollo sustentable. No hemos hablado de ninguno de esos temas, nos hemos enfrascado en una lucha política sin sentido
que pretendió durante mucho tiempo oponer capitalismo a socialismo, siendo esta para mí una discusión absolutamente pretérita, absolutamente periclitada, totalmente obsoleta, de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Para mí, el paradigma es crear la mayor oportunidad de crecimiento económico para todas las personas con la mayor posibilidad de inclusión social. Es un equilibrio precario, pero para eso se necesita el mayor crecimiento posible, porque lo contrario es condenar a la pobreza a todos, y fue lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela cayó el Producto Interno Bruto en aproximadamente 75%. Tenemos un Producto Interno Bruto per cápita similar al que existía en los años 30 del siglo XX, cuando éramos un país muy pobre al comienzo de la era petrolera, lo que explica la hemorragia que hemos sufrido de cerebros y de personas. 6 millones y tantas de personas que han huido despavoridas de Venezuela por ausencia de oportunidades y ausencia de condiciones de vida. Y en ese contexto, hablar de temas como los derechos de la comunidad LGBT, del tema del aborto, el tema de la interrupción del derecho a la muerte digna, los temas del ambiente, los temas de eliminación de las barreras sociales y culturales y educativas para el desarrollo pleno de la población, están totalmente ausentes. Y por eso que en Venezuela no hay absolutamente ninguna discusión y tampoco hay absolutamente ningún derecho. En Venezuela no existen derechos de las parejas del mismo sexo, no existe protección contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, sino de manera muy puntual e inaplicada en la práctica, porque nunca ha habido una aplicación de esos pocos artículos aislados. En Venezuela no existe el derecho al reconocimiento de la identidad de las personas trans, y peor aún, hay una ley que permitiría el cambio de nombre de las personas trans, que no de sexo, y sin embargo el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector del registro civil, se ha negado a la aplicación de esa ley, y los pocos casos que hemos tratado de llevar a los tribunales nunca han sido resueltos, porque el litigio estratégico también se acabó en Venezuela, porque la intolerancia lleva a que los jueces no deciden. Bueno, el caso mío, yo no tengo una identidad legal de acuerdo con mi identidad de género, y yo introduje mi acción de protección, de tutela ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo del año 2004. Vamos para 18 años y la acción no ha sido resuelta. Pero no es el único caso. Están unos 15 casos de personas trans que han solicitado el reconocimiento de su identidad independientemente de su genitalidad. Y esos casos se introdujeron alrededor del año 2010 y tampoco han sido resueltos. Acciones de inconstitucionalidad de la norma que en el Código de Enjuiciamiento Militar hace punible las relaciones de personas del mismo sexo militares consensuadas y condena a prisión de 1 a 3 años. Esa es el único país de habla hispana que tiene una norma que criminaliza las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Y esa acción tampoco ha sido nunca resuelta. La acción de inconstitucionalidad del Código Civil, artículo 44, que habla de un hombre y una mujer para contraer matrimonio, tampoco ha sido nunca resuelta. De tal manera de que no se legisla, se bloquea las solicitudes administrativas y no se resuelven las acciones judiciales. Por ende, volviendo a la primera pregunta, he ahí la importancia de actuar en el ámbito político. ¿Cuántos proyectos ha encabezado usted de los que se han introducido en Venezuela en las distintas instituciones como la Asamblea Nacional o en ministerios
porque tengo entendido que uno de esos es el que se entregó el 31 de enero del año 2014, donde usted también formó parte. Pero en sí, ¿cuántos proyectos ha encabezado usted que usted tenga fe de que se han entregado y no ha pasado absolutamente nada? Había un proyecto en el año 2007 de Ley de Igualdad y Equidad de Género. En ese proyecto de Ley de Igualdad y Equidad de Género introdujimos un artículo que se aprobó en primera discusión y luego, digo, en la Comisión de Reforma y luego no se presentó nunca a discusión en segunda discusión, que reconocía las uniones de personas del mismo sexo y la identidad de las personas trans. Eso estamos hablando del 2007. Eso nunca se llevó. Un proyecto de ley orgánica contra la discriminación indebida. Ese fue presentado en el 2006. Y ese proyecto incorporaba todas las formas de discriminación. La discriminación por raza, sexo, religión, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera. Pero resultó que en aquel momento estaba en Venezuela aplicándose lo que se llamó la lista Tascón, que fue que se votó de la administración pública y se le negaban los servicios básicos a cualquier persona que hubiese formado parte de la lista de personas que firmó para activar el referéndum revocatorio en contra de Chávez. Y entonces la ley no se discutió, sino que se cambió en otra ley. Y la ley es una ley en la que el contenido es completamente distinto porque se convirtió en una ley orgánica contra el racismo. Se le quitó todas las otras causas. Curiosamente, para primera discusión, entonces dejaron, porque cuando yo redacté ese proyecto tenía tres porciones. En primer lugar, la primera era los tipos de discriminación indebida, las discriminaciones negativas, las discriminaciones positivas. En segundo lugar, las interseccionalidades y el solapamiento de causas de discriminación. Y en tercer lugar, teníamos los remedios, la creación de un instituto contra la discriminación, todo lo que tenía que ver con el tema de las sanciones administrativas y las sanciones judiciales. Ese era el esquema de la ley. Todo eso se presentó, curiosamente, entonces a primera discusión un articulado en el cual estaba la primera parte totalmente limitada a el tema racial. Se eliminaron todas las demás formas de discriminación. En la segunda, sin embargo, se mantuvo el tema del solapamiento de discriminaciones. Entonces, por supuesto, ahí estaba mencionado la orientación sexual, identidad de género y todas estas cosas. Y luego la creación de la tercera parte de la creación de un instituto y sanciones administrativas y sanciones judiciales. Resulta que, desafortunadamente, para segunda discusión se eliminaron esas, porque decían que, bueno, tuvo la desfachatez el presidente de esta comisión, Víctor Uribe, de decir que eso no era necesario porque en las poblaciones negras e indígenas no existía no existía ese problema, entre comillas. En fin, y así se aprobó una ley únicamente de eso. Luego, en el año 2010, 8, introdujimos una serie de solicitudes relacionadas con el proyecto de ley de orgánica de registro civil, que regula los aspectos procedimentales del matrimonio, ya habían dictado en el TCJ la única decisión judicial en el mundo que se ha atrevido, el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, que se ha atrevido a decir que las parejas del mismo sexo son ontológicamente diferentes de las parejas heterosexuales y que por ende, cuando se dice que están protegidas únicamente las parejas heterosexuales, no se está discriminando a las parejas del mismo sexo porque ellas son distintas. Hubiera sido distinto si hubieran sido iguales, porque la discriminación indebida es entre iguales y aquí es
una situación diferente, así lo dice la sentencia. Y claro, yo hice una extrapolación en aquel momento de la sentencia que dice básicamente cambié blancos por heterosexuales y blancos y negros por del mismo sexo. Entonces leía más o menos lo siguiente: en la sociedad venezolana, la Constitución quiso proteger únicamente a las parejas de blancos, porque es que las parejas de blancos y negros no es que sean contrarias al orden público, pero es que ellas son distintas de las parejas de blancos. Entonces, cuando la Constitución protege solo a las parejas de blancos, no está discriminando en contra de las parejas de blancos y negros porque ellas son distintas. O sea, así lee esa sentencia extrapolada. Y a pesar de eso, hicimos el esfuerzo de, porque la sentencia lo único bueno que tiene, digamos bueno, no tiene nada bueno, pero lo menos malo que tiene es que por un lado reconoce que no se puede discriminar por orientación sexual, pero no se sabe con qué se come eso. Y por el otro lado dice que, que la Asamblea Nacional podría legislar sobre el tema de parejas del mismo sexo siempre que no fuese ni matrimonio ni uniones estables de hecho. Es decir, otra figura general o exclusiva segregacionista que proteja a las parejas del mismo sexo. Entonces ahí propusimos una unión civil igualitaria que echaron a la basura, por supuesto, porque en aquel tiempo hay que reconocer también algo. En esa Asamblea Nacional 100% chavista del 2005 al 2010, alrededor del 40% eran personas que pertenecían a iglesias evangélicas. Había una sobrerepresentación evangélica porque los evangélicos han estado muy cercanos al chavismo desde siempre y han sido colaboradores muy cercanos del chavismo. Entonces, no ha sido muy usual que hayan sido electos o hayan desempeñado cargos de presidente del Tribunal Supremo, de miembros del Consejo Nacional Electoral, lo mismo que han prohibido el uso del reconocimiento de la identidad de las personas trans, que en la Asamblea Nacional o en el Ejecutivo. Entonces, siempre están muy presentes y siempre están obstaculizando el proceso de cambio. Entonces ahí en ese momento, ese grupo evangélico, liderado por, ¿cuál era el nombre de esta señora? Ya no me acuerdo cuál era el nombre, que había sido guerrillera y luego se había metido a evangélica y la habían electo como diputada, pero no me acuerdo el nombre. Pues ella dijo que no, que eso había que eliminarlo, que eso no podía ser. Y la otra propuesta en esa ley fue la del reconocimiento de la identidad de las personas trans por vía administrativa, sin necesidad de ningún requisito patologizante, de operaciones, de informes médicos, ni nada, tal y como se hace hoy en día. Y Venezuela hubiera sido el primer país en hacerlo. Hubiéramos sido los precursores. Luego resultó Argentina, que lo hizo varios años después. Pues resulta que eso también lo echaron al cesto de la basura y solo dejaron la posibilidad del cambio de nombre simple. Entonces el artículo 157 reza algo así como lo siguiente: cualquier persona tiene derecho al cambio de nombre en 3 casos en Venezuela. No es libre, sino en 3 casos. Cuando sea infamante, cuando sea extranjero e impronunciable, y en tercer lugar, y abro entonces comillas, cuando no corresponda con su género, coma, y pueda así afectar el libre desenvolvimiento de la personalidad. Pues era la expresión que se había usado en la propuesta nuestra inicial. Desafortunadamente, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de Venezuela, el registro civil, se ha negado a, a que ninguna persona trans cambie de nombre, como decía antes. Entonces, estamos a aplicar el artículo que está ahí expresamente. Luego hicimos el esfuerzo de recoger las firmas para el matrimonio igualitario, que es ese proyecto de ley de matrimonio civil que se presentó por iniciativa popular en el 2014. Luego volví, cuando yo había sido electa en la Asamblea Nacional y antes de que nos bloquearan totalmente las funciones legislativas,
que duramos solo alrededor de 4 meses con funciones legislativas, yo propuse una reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil para volver a incluir lo que ya he revisado, lo que había propuesto de una unión civil igualitaria. Me atreví a meter el tema de la reforma del artículo 44 del matrimonio, a ver qué pasaba, y el reconocimiento de la identidad de las personas trans, más otra serie de aspectos: prohibición de mutilación de niños y niñas intersex, creación de un sexo registral X, no binario, tanto para nacidos como de manera que recientemente Colombia lo reconoció, por cierto. Pero ya yo lo había propuesto, estamos hablando del 2015, bueno, en realidad lo había propuesto desde el 2008, de un sexo registral no binario, de tal manera de que aquí se pudieran ubicar los niños y niñas intersex al momento del nacimiento y cualquier otra persona que no se identificase como dentro del binario. Eh, el orden de los nombres, el orden de los apellidos, sobre todo esto tiene importancia en materia de niños que son hijos de pareja del mismo sexo, pero también de otros padres. Si en Venezuela es obligatorio que el hijo tenga el apellido, primer apellido del padre, pero ¿por qué no puede tener el de la madre? Y esa era otra discusión a dar. Primero el de la madre y luego del padre. Solo tiene el de la madre en el caso de que sea hijo natural. Entonces no está previsto un segundo apellido para el hijo que de una mujer no casada. Ya no se llama natural, pero para el hijo de una mujer no casada no se permite un segundo apellido. Entonces se detecta que no es un hijo de que tiene legalmente dos padres por el solo hecho de que tiene un solo apellido en lugar de dos en la lista escolar, por ejemplo. Los niños aparecen José Pérez González, María Andrade La Barca, y sale un niño que dice José Pérez. Ya lo detectaste como hijo que no tiene un padre reconocido, y en consecuencia, por ese solo hecho, está sometido a disminución de derechos. Hay que también enfocar eso y toda otra serie de aspectos que incluí en esa reforma que nunca pudimos desafortunadamente revisar. Referido a todo lo que usted está diciendo, en algún momento tuve acceso a una de las tantas entrevistas que usted ha dado, donde usted hacía referencia a que una vez que usted se sintió o se terminó de asumir, mejor dicho, Tamara, entendió de alguna u otra forma la discriminación hacia la mujer, del cual el hombre no identifica, o el hombre de alguna u otra forma se hacía referencia a que el hombre no la vive como tal. El sistema social de educación preserva las estructuras machistas. Más, en un estudio que hice yo en el año 2019 y que está publicado en un libro online que escribí en el 2020, que se llama Para dejar de ser fantasma. Uno de los hallazgos más dolorosos es que en la agresión intrafamiliar contra personas LGBT, cuando pregunto quiénes son los agresores, para la mayoría de las orientaciones sexuales e identidades de género, no para todas, el principal agresor es una agresora, es la madre. Es la que ataca más al hijo gay o a la persona bisexual, a las mujeres lesbianas también, a las mujeres trans y a los hombres trans un poquito menos, curiosamente. Pero entonces, la principal agresora es la madre. Entonces, eso me llevó a mí a pensar las razones, porque yo daba por sentado algo que en el feminismo siempre dicen, que es que por el hecho de ser mujer tú tienes conciencia de género. Y no es verdad. Lo que llegué a la conclusión es que la mujer se convierte en la perpetuadora del sistema patriarcal y que hay un trabajo enorme que hacer con el tema de la mujer. Pero cuando tú vienes del mundo masculino y ha sido criado en el ámbito de la masculinidad, esas
formas sutiles o no sutiles de nada, para nada, de agredir, de limitar, de cercenar los derechos de las mujeres, que son invisibles porque formaron parte de la educación para la feminidad. Forman parte del binomio hombre-mujer, donde el hombre se ubica en la cúspide y la mujer es el sujeto dominado. De tal forma de que, habiendo tenido técnicamente todos los derechos y no estando sometida a discriminación evidente, paso a percibir toda una serie de formas de discriminación que muchas veces le resultaban casi invisibles a las propias mujeres. Hoy me pasaron, que lo pasaron ayer en realidad, pero no lo vi sino hoy, por el tema del Día Internacional de la Mujer, un video en el cual una mujer corrió por primera vez un maratón, una carrera maratón. Y eso fue en el año 1967. Y el video muestra cómo el organizador de la carrera se bajó del carro para empujarla, quitarle el número y sacarla de la carrera. En 1967 es a la vuelta de la esquina, desde el punto de vista del proceso histórico. Y hubo que esperar 15 años más para que se abrieran las carreras de maratón a las mujeres. Es decir, 77, el 81, que desde el punto de vista histórico está mucho más cerca, está a 40 años, 42 años de ahorita. O sea, está ahí a la vuelta de la esquina, históricamente. Hace 40 años las mujeres no tenían derecho a correr en una carrera de maratón. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Y esas formas de discriminación, créeme, son invisibles desde el punto de vista del imaginario masculino. Señora Tamara, y en líneas generales, ¿qué nos puede decir sobre la lucha de la comunidad y la posición del gobierno frente a la comunidad desde este momento? ¿Cómo usted la ve a corto, mediano y largo plazo? ¿Algún posible cambio? ¿Seguiremos en las mismas? ¿A dónde vamos? No veo un cambio radical en materia económica, aunque se expresa que da la vida, y puede ser que sí, porque la situación económica de Venezuela realmente no ha mejorado. Caímos 70% y nos estabilizamos porque como muchos no pueden sacar sus dólares porque se los incautarían en algún sitio, en alguna cuenta por fuera, entonces esas cantidades de dólares en efectivo las usan en Venezuela y entonces sí, hoy en día, como el régimen se cerró los ojos sobre la ley de control de precios y simplemente no veo, no oigo, no digo y hagan lo que sea, entonces ya no hay desabastecimiento hasta que se les ocurra reactivar la ley porque la ley está vigente. Y hay toda una burbuja de gente que importa sin aranceles cualquier cosa, desde bueno, te muestro, me mandaron ayer, porque es muy importante, es un alimento esencial, Nutella. Aquí la tengo, me la mandaron ayer, ahí está la caja todavía. Y entonces, ese es un regalo. Yo te digo, yo no soy no soy para nada fanática de esto, porque me parece muy dulce, pero te digo, lo encontré por todos lados, hoy en día. En todas lo que llaman bodegones acá, que son esos pequeños negocios que importan productos sin aranceles y los venden muy caros normalmente. Entonces hay un 5% de gente que tiene acceso, pero el 96%, 95% literalmente sigue muriendo de hambre. Entonces hay una situación completamente injusta que nos llevaron a la pobreza esta generalizada, nos ha llevado a una imposibilidad de hacer frente a las necesidades más básicas. Y
la diáspora sigue. La gente sigue saliendo por la frontera hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia cualquier sitio. La gente sigue yéndose de Venezuela, aunque con la pandemia hubo una restricción a ese proceso, pero sigue habiéndolo. Por eso, para mí no es fácil el avisorar un cambio económico, pero tampoco un cambio político en esta materia LGBT. Sé que en algún momento tiene que haberlo. Estoy trabajando y estamos trabajando para ello. El resto es sobrevivir en esta situación similar a la de una guerra. O sea, la caída del 70% del Producto Interno Bruto solo ha ocurrido en momentos como el de Ucrania, por ejemplo, con una guerra, pero no en un tiempo de paz y por razones solamente de acción política, porque toda esta crisis fue muy anterior a las sanciones que luego se le impusieron al régimen. O sea, la caída del Producto Interno se comienza a perfilar desde el año 2014, 2013. Inclusive la veíamos venir desde mucho antes. Era evidente que iba a venir. Se acelera en el 2019, 18 y 19 con el tema de las sanciones, es verdad, pero ya venía. Y en esas condiciones, con un régimen totalmente opuesto a los derechos humanos, presos políticos, ausencia de derechos, en recesión de los derechos de la mujer, no se discute el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, no se discute ninguno de los temas serios de la mujer, no hay una sola casa de acogida en Venezuela para mujeres víctimas de violencia, no hay, o sea, estamos en una situación, es que no es solo el tema LGBT, son tantos. Y yo me hacía o presumía que necesitaríamos del cambio político como requisito para lograr avances en los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y su despenalización, yo me di a la tarea de comentar ampliamente en las redes y por WhatsApp que contenta estaba yo por este paso. Y la cantidad de ataques que yo recibí, ni siquiera los he recibido por el tema LGBT. Viniendo de sectores que yo consideraba de avanzada. Y a partir de la semana pasada, luego de esa experiencia, yo me puse a pensar si es verdad que logrado el cambio político vamos a poder hablar de los temas del siglo XXI o que si todavía vamos a tener tantas resistencias que la labor educativa con el nuevo grupo en el poder va a ser tan ardua como la que tenemos con este grupo en el poder. Señora Tamara Ariano, muchísimas gracias por esta cátedra tan maravillosa. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y sobre todo gracias por todo lo que ha hecho como mujer trans, como política, como docente, como abogada por el país. De verdad que como venezolano en el extranjero se lo agradezco enormemente y sé y espero que en algún momento ese trabajo dé los frutos que se merece. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Porque lo único que no podemos hacer en estas luchas es rendirnos. Ha sido un placer conversar con usted. De verdad, seguiremos en contacto y ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde.